Me llamo Miriam Díaz y vamos a repasar algunos conceptos de farmacología clínica de vistas al examen. En primer lugar, vamos a tener clara la definición de estos tres conceptos: el de farmacocinética, farmacodinámica y farmacogenética. En primer lugar, la farmacocinética se encarga de estudiar la evolución, es decir, las concentraciones del medicamento dentro del organismo en función del tiempo y de la dosis, de forma que la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción formarán parte del estudio de esta parte de la farmacología. Por su parte, la farmacodinámica estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, así como su mecanismo de acción cuando interaccionan dentro del organismo. Y la farmacogenética se encarga del estudio de los polimorfismos de DNA que hacen que determinados fármacos puedan desempeñar diferentes respuestas en los individuos. Bien, empezando a hablar un poco de la farmacodinámica y de la farmacocinética, empecemos a hablar de la absorción. La absorción es diferente en función de la vía de aplicación del fármaco. Así podemos hablar o podemos encontrar vías de administración indirectas o bien vías directas. Dentro de las vías indirectas, la vía oral, la vía sublingual, la cutánea y la rectal son las fundamentales. Dentro de ellas, la vía oral es la más fisiológica, también la más utilizada. Tiene la ventaja de que en caso de una sobredosis podemos rectificar y retirar el fármaco. Asimismo, permite la autoadministración. Y sin embargo, como principales desventajas, nos encontramos que tiene una absorción demasiado lenta en situaciones de emergencia, fundamentalmente. O bien podemos encontrar diferentes interacciones por los alimentos, por la acidez, o bien por las enzimas digestivas o proteolíticas. No se puede utilizar cuando el paciente se encuentra inconsciente y están sometidas a efecto del primer paso hepático. La vía sublingual, en contra de lo que veíamos en la vía oral, es la vía con una gran rapidez de absorción, ya que toda la zona de la mucosa a nivel sublingual tiene una importante vascularización. Además, no está sometido a efectos de primer paso hepático y, en contra, tiene una mayor incomodidad a la hora de administrarla. Un ejemplo típico sería la nitroglicerina en las crisis de Angor o el captopril dentro de las crisis hipertensivas. La vía cutánea es aquella que presenta la comodidad máxima a la hora de aplicarse. Sin embargo, es más deficiente porque presenta una absorción algo más errática, y algunos ejemplos serían los típicos parches transdérmicos como los de eritritos en el caso de Angor o los estrógenos en la menopausia. En la vía rectal hay que tener en cuenta que es bueno para aquellos pacientes que se encuentran inconscientes y que además evita parcialmente el primer paso hepático. Sin embargo, tiene una absorción más irregular y la incomodidad de la administración. El ejemplo típico sería el diazepam en los casos de fiebre en los niños. Las vías directas encontramos la vía subcutánea, vía intramuscular y vía intravascular. La vía subcutánea puede estar influenciada por determinados factores, de forma que algunos se encargarán de favorecer su difusión y otros de reducirla. Aquello que puede favorecer su difusión sería la hialuronidasa, la aplicación del calor y el masaje, y sin embargo pueden ver reducida la absorción por vasoconstrictores y aplicación de frío, así como ejemplos típicos la heparina de bajo peso molecular, la morfina o la insulina. La vía intramuscular es la más rápida debido a la gran irrigación que presenta el músculo estriado. Requiere evitar sustancias irritantes por la posibilidad de desencadenar una necrosis muscular y es necesaria la punción en un tronco nervioso o en un vaso para administrarse. Por último, la vía intravascular puede ser bien una vía intravenosa o bien una vía intraarterial. Hay que tener en cuenta que la más utilizada es la vía intravenosa. El siguiente paso dentro de la farmacocinética sería la distribución. Es decir, una vez se ha absorbido ese fármaco o el medicamento, se distribuye en la sangre y los tejidos, pasando a través de todas las membranas biológicas y uniéndose a diferentes biopolímeros. A partir de ahí entra en juego la biotransformación, que no es más que aquellos cambios bioquímicos dentro del organismo cuando los fármacos se encuentran o se convierten en otras moléculas más ionizadas, más polares, más hidrosolubles, menos difusibles y más fácilmente eliminables que la sustancia original que fue absorbida. Y por último, la excreción, que sería lo que cierra el ciclo, la eliminación del fármaco, que tiene su principal punto en el riñón y en el hígado.
Tenéis que recordar que la eliminación es mejor cuando el fármaco es más polar, es decir, más hidrosoluble. Vale. Luego debéis recordar que los efectos farmacológicos pueden variar a lo largo de la vida de un individuo, de forma que todo este ciclo de la farmacocinética será diferente en una persona anciana, en una mujer embarazada o en un niño. En las siguientes tablas podéis encontrar las características o los cambios fisiológicos dependientes del grupo etario, así como los fármacos farmacodinámicos secundarios de este proceso fisiológico. En el caso del anciano, vemos ciertas modificaciones fisiológicas que pueden influir en la absorción de los fármacos. Aumenta el pH gástrico, hay un mayor flujo sanguíneo intestinal, aumenta el área de absorción de la mucosa y el transporte activo, así como un descenso del flujo intramuscular. Todo ello hace que disminuya la velocidad de absorción, que disminuya la biodisponibilidad del fármaco en el organismo y que disminuya la biodisponibilidad en la vía intramuscular. En el siguiente punto, la distribución del fármaco, según avanzamos en la edad de un individuo, disminuye la masa y el agua corporal y en cambio aumenta la grasa. Eso hace que disminuya el volumen de distribución de los fármacos hidrofóbicos y aumenta el volumen de distribución en los lipofílicos. En referencia al metabolismo, recordar que hay un descenso de la masa y el número de las células hepáticas, un descenso del flujo hepático y un descenso de la capacidad oxidativa. Y eso hace que haya un descenso del metabolismo de determinados fármacos, un descenso del efecto del primer paso y del metabolismo, que es muy dependiente de la extracción o de la función hepática. Y así un aumento de la biodisponibilidad de fármacos con importante efecto de primer paso. Finalmente, la eliminación, recordar que el sistema renal es sometido a un descenso del flujo sanguíneo y por tanto un descenso de la filtración glomerular con un descenso de la secreción tubular que hace que disminuya la eliminación renal de los fármacos. En el caso de la embarazada también se producen determinados cambios fisiológicos influyentes o que influyen en la farmacocinética del fármaco. A nivel de absorción disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta la motilidad gastrointestinal, aumenta el flujo sanguíneo y eso lleva a un retraso en la absorción, a un descenso en la concentración máxima del fármaco y un aumento de la biodisponibilidad tópica e intramuscular. Desde el punto de vista de la distribución, recordar que hay un aumento del agua corporal, un descenso de la grasa subcutánea y un descenso de la concentración de proteínas, que supone un aumento del volumen de distribución de fármacos lipofílicos y un aumento de la distribución y de la fracción de fármaco no unido a proteínas. Por su parte, desde el punto de vista metabólico, más o menos se mantiene la capacidad enzimática, pero sí hay una cierta tendencia a la colestasis, lo cual en general tiende a inducir un descenso de eliminación de determinados fármacos, como por ejemplo la rifampicina. Y desde el punto de vista renal, recordar que durante el embarazo se produce un aumento de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo a nivel renal, y eso hace o induce un aumento de la depuración renal y un descenso de la vida media de la eliminación de los fármacos. Las modificaciones farmacocinéticas en el niño son más variables y son mucho más dependientes de la edad y del momento del ciclo del desarrollo que se encuentre en el niño. En eso podéis verlo recogido en esta tabla, donde en función de si el niño es menor de un año, mayor de un año, de 12 años y de meses, vemos determinadas modificaciones. Lo tenéis recogido en la tabla. Bien, otro punto a recordar, también bastante importante por la frecuencia que ha sido preguntada en el examen, son las interacciones farmacológicas. Por una parte, tenemos que mencionar una serie de interacciones farmacocinéticas y por otra, unas interacciones farmacodinámicas. En primer lugar, las interacciones farmacocinéticas se pueden agrupar en dos grandes grupos. Aquellas que van a inducir una reducción del aporte de fármaco en su lugar de acción y aquellas que por en contra lo van a aumentar. Aquello que lo reduce puede ser producido por tres aspectos. Uno, que sea una interacción a nivel de la absorción gastrointestinal, por ejemplo, ante la presencia de antiácidos. Otro punto de acción sería aquel de aquellas enzimas que metabolizan los medicamentos, como por ejemplo la rifampicina, o bien la inhibición en la captación o la unión celular, como ocurre con los antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, aquellas que aumentan el aporte de fármaco en el lugar de acción, bien puede ser por la inhibición propia del metabolismo, sobre todo mediante la inhibición del citocromo P450, o bien mediante la inhibición del transporte del fármaco, o porque suponga una unión a proteínas plasmática demasiado alta.
Y este punto es el más importante, las interacciones farmacodinámicas. Ha sido preguntado en multitud de ocasiones en vuestro examen y siempre de la misma manera. En primer lugar, debéis recordar y memorizar la definición de sinergismo y antagonismo. Sinergismo se define como la interacción entre dos fármacos, de manera que se produce un aumento del efecto de uno o de los dos, mientras que antagonismo se produce cuando la interacción da lugar a una disminución de los efectos de uno o ambos fármacos. A partir de ahí podemos definir lo que es un fármaco agonista y un fármaco antagonista. Recordad que un fármaco agonista va a ser aquel que estimula el receptor, de forma que puede ser un agonista completo, un agonista parcial o un agonista inverso. Será completo cuando lo que generan sea la máxima respuesta de ese fármaco. Hablaremos de un agonista parcial cuando no llegue a conseguir el efecto máximo y hablaremos de un agonista inverso cuando el efecto producido sea el opuesto, a los completos y a los parciales. Y por otra parte, los fármacos antagonistas, que serían aquellos que se encargan de bloquear el receptor, reduciendo o inhibiendo el efecto final del fármaco. De esta manera podemos dividirlo en antagonistas competitivos y antagonistas no competitivos. Cuando hablamos de antagonistas competitivos, hablamos de aquellos fármacos que se encargan de bloquear el efecto agonista compitiendo por el mismo sitio de unión al receptor. Estos a su vez podrán ser reversibles cuando pueden ser desplazados con dosis mayores de agonistas o irreversibles cuando no podrán ser nunca desplazados. Por otra parte, los antagonistas competitivos son aquellos que bloquean el efecto de los agonistas pero uniéndose al receptor en un lugar distinto al que lo hace el agonista. Igualmente podrán ser reversibles cuando llegan a disociar el receptor o suspender su administración, o irreversibles si quedan permanentemente unidos y por tanto ejerciendo su acción antagonista. A continuación vamos a hablar de los fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo. En primer lugar debemos recordar dónde actúa el sistema nervioso autónomo. Recordad que inerva la musculatura lisa vascular y visceral, las principales glándulas endocrinas y exocrinas, las células parenquimatosas de diversos órganos y sistemas y que funciona de forma involuntaria. Dentro de este sistema nervioso autónomo está formado por el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Recordad que el sistema simpático usa la noradrenalina como neurotransmisor principal y está formado por una cadena de ganglios paravertebrales situados a ambos lados de la columna vertebral que forman el llamado tronco simpático, así como unos ganglios prevertebrales o preaórticos adosados a la cara anterior de la aorta. El sistema parasimpático lo forman ganglios aislados y tiene como principal neurotransmisor la acetilcolina. Es el llamado sistema colinérgico, ya que se encarga de mantener el cuerpo en situaciones normales y luego de haber pasado la situación de estrés es antagónico al simpático. Y por último, el sistema entérico, simplemente recordar que se encarga de controlar directamente el sistema gastrointestinal. Vamos a empezar a hablar del sistema adrenérgico, del sistema simpático. Es importante que conozcamos un poco las características y dónde se encuentran los principales receptores del sistema adrenérgico, porque conociendo su situación y la respuesta que generan mediante su estimulación, podemos entender el efecto posterior de cada fármaco. Existen 4 receptores básicos en el sistema adrenérgico, como tenéis recogido en la tabla. El receptor alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2. El receptor alfa-1 lo podemos encontrar en la musculatura lisa vascular, induciendo una vasoconstricción fundamentalmente cutánea y esplénica. En la musculatura lisa del aparato genitourinario, es decir, inducirá una contracción uterina del trígono vesical del esfínter e inducirá la eyaculación. En el hígado, de forma que será desencadenante o estimulante de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis. En la musculatura lisa intestinal, induciendo la relajación de la misma. En el corazón, aumentando la contractibilidad cardíaca. Y en la pupila, induciendo la midriasis. Los receptores alfa-2 se encuentran en los islotes pancreáticos, induciendo una disminución de la secreción de insulina. En las plaquetas, induciendo una agregación de las mismas. En las terminaciones nerviosas para inducir una liberación de noradrenalina, que hemos dicho que era el neurotransmisor estrella que formaba el sistema simpático, y en la musculatura lisa vascular induciendo la vasoconstricción.
Por su parte, los receptores beta 1 están en el corazón y su estimulación induce una acción inotropa y cronotropa positiva. También las encontramos en las células justaglomerulares del riñón, induciendo un aumento de la secreción de renina, mientras que los receptores beta 2 también se encuentran en los islotes pancreáticos, induciendo el aumento de liberación de la insulina, efecto contrario al que produce la estimulación de los receptores alfa 2, en la musculatura lisa, vascular, bronquial, gastrointestinal y genitourinaria, de forma que producirá vasodilatación, broncodilatación, relajación muscular del detrusor y relajación del útero. Y finalmente en el músculo esquelético, dando lugar a una relajación del mismo. Pues bien, sabiendo el efecto que llega a producir la estimulación de los receptores adrenérgicos, podemos entender el efecto que presentan los fármacos agonistas adrenérgicos. Debéis recordar fundamentalmente tres, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dobutamina. Recordar dónde actúa cada uno de ellos y así podréis deducir consecuentemente la acción que van a producir. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina se encarga, o cuyo mecanismo de acción se basa en el estímulo de receptores alfa y beta, de forma que será utilizado en situaciones de anafilaxia porque inducirá un aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y además una broncodilatación. La adrenalina es un agonista o se encarga de estimular receptores alfa y beta 1, con lo cual si recordamos los efectos que produce, podremos deducir que se utilizará en contextos como el shock o hipotensión. Y por último, recordar la dobutamina, que es un agonista beta 1 selectivo, es decir, se encarga simplemente de estimular los receptores beta 1, por lo cual tendrán un mayor efecto en la contractibilidad cardíaca y en controlar la frecuencia cardíaca, y por ese motivo será el fármaco estrella a utilizar en el shock cardiogénico, como estudiaréis en la asignatura de cardiología. Centraos en esos tres fármacos que son los más característicos. En contra, antagonistas adrenérgicos. Bien, podemos encontrar agentes alfa bloqueantes, agentes beta bloqueantes y beta bloqueantes combinados, alfa y beta. En el primer grupo, en los alfa bloqueantes, podemos encontrar también multitud de fármacos. Recordad fundamentalmente la fentolamina, que supone un bloqueo alfa no selectivo mediante una acción competitiva y que es utilizado fundamentalmente en el feocromocitoma, porque es una acción rápida y breve. Dentro de los agentes beta bloqueantes sí es interesante que recordéis los que están registrados en la tabla, el propanolol, atenolol, etc. Todos ellos van a suponer un bloqueo beta 1 selectivo en su mayor parte y no selectivo en alguno de ellos. Recordad que la mayoría de ellos está indicado para el control de la tensión arterial, aunque cada uno tendrá su premisa, como estudiaréis en cardiología. Y por último, no olvidéis el labetalol y el carvedilol, que suponen una acción combinada, un bloqueante alfa y beta, y que será también utilizado en muchas ocasiones en hipertensión arterial, en crisis de hipertensión arterial o en crisis de ángulo. Bien, el siguiente sistema dentro del sistema nervioso autónomo sería el colinérgico. En este también vamos a identificar dos tipos de receptores, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los nicotínicos están situados en los ganglios autónomos y en la médula suprarrenal y van a ser estimulados por la nicotina. Sin embargo, los receptores muscarínicos se encuentran en las células que reciben los impulsos autónomos. Se estimulan por la muscarina y se bloquean por la atropina. Y dentro de ellos hay otros dos receptores, los M1 que están en el sistema nervioso central y en los ganglios parasimpáticos, y los M2 que están en el músculo liso, cardíaco y epitelio glandular. Bien, es importante recordar las funciones de este sistema parasimpático, el sistema que va a estar regulado, como decíamos, por la acetilcolina. En primer lugar, el efecto que tiene dentro del aparato cardiovascular. Esto está regulado por el nervio vago, con lo cual el estímulo o todo aquello que regula el nervio vago nos hace deducir las funciones del mismo, como va a ser disminución de la frecuencia cardíaca, retraso de la conducción de los impulsos cardíacos y descenso de la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular. En el aparato gastrointestinal, el sistema parasimpático se encarga de aumentar el tono de la musculatura lisa gastrointestinal, estimular el peristaltismo, relajar los esfínteres gastrointestinales y aumentar la secreción de gastrina, secretina e insulina.
Dentro del aparato genitourinario aumenta el peristaltismo vesical, uretral, contrae el detrusor y relaja el trígono y el esfínter vesical. Y, por último, en el aparato respiratorio, el estímulo del sistema parasimpático produce una broncoconstricción y estimulación de la secreción bronquial. Bien, entendiendo un poco las funciones que son reguladas por el sistema parasimpático, podemos entender o deducir las funciones o lo que ocurre ante los fármacos agonistas y antagonistas del sistema parasimpático. Dentro de los agonistas colinérgicos, pues tenéis ahí dos fármacos, el betanecol y la pilocarpina. Son agonistas de los receptores M2, que eran un subtipo de los receptores muscarínicos, y se van a utilizar en determinadas patologías, como va a ser la gastroparesia diabética, el glaucoma, retenciones urinarias, situaciones muy puntuales. Recordad que tienen una acción local y, por tanto, una utilización concreta dentro de la patología médica. Dentro de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, recordad la neostigmina, que lo estudiaréis en neurología como fármaco para tratar la miastenia gravis. Y por último, agentes anticolinérgicos, donde quizá el estrella a recordar sería la atropina, que induce una inhibición competitiva de los receptores subtipos M1 y M2 tipo muscarínico, induciendo una bradicardia, un bloqueo del nodo auriculoventricular y crisis colinérgicas. Utilizado fundamentalmente en determinadas situaciones, como el glaucoma. Bien, a continuación vamos a dar unas pinceladas de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Fundamentalmente vamos a centrarnos en los antiepilépticos. Es un tema que nunca ha sido preguntado en el examen, con lo cual vamos a pasar muy por encima y centrarnos exclusivamente en un par de tablas. En esta tabla podemos identificar el fármaco de elección en relación con el tipo de crisis convulsiva. Así, por ejemplo, podemos ver que en las crisis parciales el fármaco de elección es la carbamazepina. En crisis de gran mal, el ácido valproico es el fármaco estrella. Dentro de las ausencias, en las típicas, el fármaco fundamental es la etosuximida, o bien en las atípicas, en algunos casos, el ácido valproico. Ante mioclonias o crisis atónicas, vamos a utilizar el ácido valproico, y en crisis febriles en los niños podemos alternar como tratamiento de crisis la diazepam y como prevención de las mismas el ácido valproico. Otros cuadros como el síndromes epilépticos, síndrome de West, epilepsias mioclónicas, siempre utilizaremos el ácido valproico, y en situaciones de estatus utilizaremos diazepam y fenitoína. Aquí podemos encontrar más ampliamente las características dentro de cada uno, de todos los fármacos antiepilépticos previamente comentados, sus indicaciones, su rango terapéutico, efectos secundarios predecibles y los idiosincráticos. No merece la pena hablar de cada uno de ellos, ni tampoco que empleéis demasiado tiempo en estudiarlo. Quedaos fundamentalmente con los nombres y la indicación fundamental. Ahora vamos a hablar de los fármacos antiinflamatorios. Este tema también ha sido preguntado bastantes veces en el examen, con lo cual sí merece la pena un estudio un poquito más profundo de él. En primer lugar, tenemos una clasificación que podéis ver en esta tabla en función de los grupos ácidos y no ácidos, del grupo farmacológico y el fármaco prototipo de cada uno. Recordad los nombres más conocidos y los que más se preguntan en vuestro examen: ácido acetilsalicílico, metamizol, fenilbutazona, piroxicam, naproxeno, diclofenaco. Evitar los fármacos más engorrosos y que no han sido preguntados previamente. Bien, vamos a hablar un poquito de las acciones farmacológicas y de la farmacocinética de los AINES. Las acciones de estos fármacos van a ser fundamentalmente una acción analgésica en primer lugar y la fundamental. Otra es la acción antipirética, donde el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el metamizol y la indometacina en el caso de la fiebre tumoral son los más característicos. La acción antiagregante plaquetaria, fundamentalmente mediante la aspirina o el ácido acetilsalicílico, y la acción uricosúrica, donde ante dosis elevadas de salicilatos, fenilbutazona y diclofenaco fundamentalmente. Dentro de la farmacocinética hay que recordar que estos fármacos tienen una absorción que va a ser fundamentalmente por vía oral, que son escasamente afectados por el primer paso hepático, que se fijan en proporción elevada en proteínas y presentan bajos volúmenes de distribución, y que su eliminación va a ser fundamentalmente renal.
Las reacciones adversas son un grupo importante que debéis conocer y estudiar porque ha sido preguntado. Sobre todo la primera de ellas, la gastroenteropatía por AINES. Son fármacos que son gastroerosivos, pero el daño que produce a nivel gástrico no va a ser el mismo en todos los fármacos que constituyen los AINES. Recordar que los menos gastrolesivos serán el ibuprofeno, diclofenaco y meloxicam, aquellos más gastrolesivos el ketorolaco, ketoprofeno y piroxicam, y en una posición intermedia el ácido acetilsalicílico, el sulindac, naproxeno y la indometacina. Por otra parte, pueden producir una toxicidad renal, ya sea de un carácter más agudo o más crónico. Los más nefrotóxicos a recordar son la indometacina y el fenoprofeno. También pueden desempeñar o dar lugar a reacciones de hipersensibilidad, con múltiple sintomatología, rinitis, edema angioneurótico, erupciones, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, etc. También reacciones de tipo hematológico, anemia plástica, trombopenia, granulocitosis, anemia hemolítica, donde los más característicos van a ser la fenilbutazona y el metamizol. Y luego otros tipos de reacciones adversas, como puede ser el de tipo neurológico o hepática. Bien, quiero comentaros esta tabla. Tampoco ha sido un punto preguntado en el examen, pero podría serlo. Supone la escala analgésica de la OMS. Y más bien lo que refleja es cómo podríamos enfrentarnos al tratamiento del dolor en un paciente. La OMS establece un escalón a seguir y que en un principio va a ser sumatorio, de forma que en primer lugar podemos utilizar el metamizol, el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y los AINES. Si con esto el dolor no es controlado, deberíamos pasar al segundo escalón que tenéis reflejado en la tabla y utilizar un fármaco del primer escalón y sumarle un opiáceo débil como la codeína o el tramadol. Y si con esto sigue sin ser suficiente, pasaríamos al tercer escalón, que sería el uso de un opiáceo fuerte. Recordad esa tabla porque podría ser preguntado en un futuro. A continuación vamos a hablar de la farmacología del sistema cardiovascular y renal. Es un tema bastante amplio y que podría dar lugar a mucho tiempo de dedicación. No obstante, vamos a centrarnos en determinados fármacos que quizá han sido los más preguntados o podrían serlo. En primer lugar, vamos a hablar de los fármacos inotrópicos. Son aquellos fármacos que aumentan la contractibilidad mediante un efecto directo sobre el miocardio. Se emplean sobre todo en el tratamiento de insuficiencia cardíaca siempre que haya disminución de la contractibilidad de la misma. Y existen tres grupos fundamentales que tienen este efecto: los digitálicos, como la dioxina, los simpaticomiméticos, como los beta-agonistas, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la amiodarona y la mirrinona. De ellos vamos a centrarnos en la digoxina, que va a ser nuestro fármaco estrella, y también ha sido preguntado bastantes veces en vuestro examen, con lo cual merece la pena que estudiéis bien su mecanismo de acción y su intoxicación. La digoxina produce un bloqueo de la bomba de sodio ATPasa sodio-potasio, como tenéis en el esquema, mediante la unión a un receptor. Cuando se bloquea esta bomba, aumenta el potasio extracelular, y ese aumento de potasio disminuye la afinidad de la ATPasa por la digoxina. Otro efecto es la disminución del tono simpático y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está excesivamente activado en caso de insuficiencia cardíaca. Además, la digoxina actúa como un diurético, ya que se encarga o induce la disminución de la absorción de sodio y del agua. Bien, tenéis que recordar los efectos que tiene la administración de la digoxina tanto en dosis terapéuticas como en dosis tóxicas. En dosis terapéuticas, el efecto fundamental va a ser aumentar el tono cardíaco vagal, que como hemos estudiado antes en el apartado del sistema nervioso autónomo, disminuye la frecuencia cardíaca, prolongando el periodo refractario. Por su parte, cuando la digoxina adquiere unas dosis tóxicas para el organismo, va a producirse el aumento de un tono simpático central, y eso puede acabar dando lugar a arritmias cardíacas y a un aumento del automatismo, tanto del nodo auriculoventricular como de la red His-Purkinje, dando lugar o pudiendo dar lugar a extrasístoles cardíacas. Como antiarrítmico va a estar indicado en arritmias supraventriculares, sobre todo en los casos de fibrilación auricular o en el flúter, en cuyo caso se indicará para pasar a fibrilación auricular. Bien, esta diapositiva es muy importante
es de donde se han obtenido la mayoría de las preguntas en vuestro examen. Es importante conocer aquellos factores que pueden inducir un aumento o un descenso de los niveles de dioxina en sangre. Aquellos factores que aumentan los niveles de dioxina van a ser, en primer lugar, la hipopotasemia. Es lo que más influye o lo que más aumenta o lo que con más frecuencia produce un aumento de los niveles de dioxina. También la edad avanzada, la acidosis, el infarto agudo de miocardio, la hipoxemia, fundamentalmente en pacientes EPOC, la insuficiencia renal, la hipercalcemia, la hipomagnesemia, cardioversión eléctrica, amiloidosis e hipotiroidismo. Por su parte, aquellas situaciones que disminuyen los niveles de digoxina van a ser el incumplimiento terapéutico, disminución de la absorción intestinal, anticuerpos antidigital, fármacos inductores como pueden ser la rifampicina o la difenilidantoína o el fenobarbital y aumento del volumen de distribución en el caso, por ejemplo, de obesos o hipotiroideos. Los cambios en el electrocardiograma presentes cuando se produce una intoxicación nunca han sido preguntados, pero podrían serlo. Recordar que va a ser registrado mediante una prolongación del PR, acortamiento del QT, aplanamiento o inversión de la onda T y depresión del segmento ST. Son las 4 características electrocardiográficas de una intoxicación digitálica. Por otra parte, recordar estos dos últimos puntos. La arritmia más frecuente producida por una intoxicación digital sería la asístole ventricular y el bigeninismo, y la arritmia más característica, la taquicardia auricular no paroxística con bloqueo auriculoventricular variable. El siguiente grupo a estudiar serían los diuréticos. Aquí tenéis reflejado un poco el lugar de acción de cada grupo de diuréticos. Esto será más estudiado en la asignatura de nefrología, pero vamos a hablar de alguna característica principal, fundamentalmente el punto de acción y el diurético estrella dentro de cada grupo. Así, dentro de los diuréticos tiacídicos podemos encontrar la clorotiacida o la hidroclorotiacida y se encargan de inhibir la reabsorción de sodio y cloruros en la primera mitad del túbulo contorneado distal y en parte de la porción cortical ascendente del asa de Helden, bloqueando finalmente los canales de cloro. Por su parte, los diuréticos ahorradores de potasio, vamos a ver que existen dos clases de diuréticos, que van a ser aquellos que son antagonistas de los receptores mineralocorticoides, como son la espironolactona, y los inhibidores directos del transporte de sodio, como son el amiloride y el triamtereno. Por último, los diuréticos proximales, que pueden ser diuréticos osmóticas, que son sustancias de bajo peso molecular que se filtran y se reabsorben, donde la estrella sería el manitol, utilizado fundamentalmente en el control de la hipertensión intracraneal, y inhibidores de la anhidrasa carbónica, como es la cetazolamida, que inhiben la reabsorción de bicarbonato en el tubo contorneado proximal y disminuyen la producción de humor acuoso. Lo importante es que conozcáis los diferentes tipos de diuréticos y su fármaco estrella o el más utilizado, es lo que suelen preguntar en el examen. El siguiente grupo son los nitratos. Los nitratos van a producir unas acciones concretas, que va a ser vasodilatación arteriovenosa. Esto es importante que lo memoricéis, porque ha sido preguntado como tal en el examen. La dilatación que producen los nitratos es mixta, tanto arterial como venosa. Esa ha sido la pregunta. También tiene una acción antiagregante plaquetaria y en combinación con esto acaban produciendo una reducción de la precarga, una reducción del consumo de oxígeno y un aumento del flujo coronario diastólico. Entendiendo la acción de los nitratos podemos deducir las indicaciones que tiene este fármaco, que va a ser fundamentalmente la cardiopatía isquémica, tanto para el tratamiento como para la profilaxis de la angina de pecho y también el infarto agudo de miocardio, recordando que son medicamentos sintomáticos que acortan el episodio de angina, reducen el número de episodios y mejoran la capacidad funcional del paciente, pero, importante, no influyen en la mortalidad del proceso. Por su parte, la otra indicación fundamental es la crisis hipertensiva, la famosa nitroglicerina o nitroprusiato sódico y edema agudo de pulmón con tensión arterial elevada. Los IECAS van a ser un grupo de fármacos que se encargan de inhibir la enzima convertidora de angiotensina 1, bloqueando la formación de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor y estimulante de la secreción de aldosterona e inductor de la proliferación celular.
Por tanto, el consumo o el efecto final que tienen los YECAs va a ser una vasodilatación, inhibiendo el tono simpático mantenido por la angiotensina 2 tanto a nivel periférico como central. Son vasodilatadores también arteriovenosos e hipotensores, es decir, producen eliminación de sodio, reducen el consumo de oxígeno por parte del miocardio, mejoran el volumen minuto en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero sin influir en un aumento de la tensión arterial, modifican la remodelación miocárdica después de un infarto agudo de miocardio, reducen la hipertrofia miocárdica y la fibrosis hipertrófica de los vasos, mejorando la distensibilidad, y suprimen la vasoconstricción coronaria producida por la angiotensina 2 o por la estimulación del sistema simpático. Por otra parte, en el riñón van a inhibir la vasoconstricción de la arteriola eferente y la proliferación mesangial y por tanto mejoran el flujo sanguíneo renal. Las indicaciones de los YECAs también es importante que las recordéis, son 4 fundamentalmente. A nivel cardíaco van a estar indicadas en la insuficiencia cardíaca, porque reducen la mortalidad tanto cuanto más grave sea la insuficiencia de base del paciente. Otra indicación es en el infarto agudo de miocardio, indicados desde el primer día que se produce el evento. Son fármacos que reducen la mortalidad y la morbilidad, tanto precozmente como tardíamente, siendo claramente más beneficiosos en caso de disfunción del ventrículo izquierdo mayor, es decir, cuanta más disfunción del ventrículo, más beneficiosos para el enfermo. Por otra parte, también indicados en el manejo de la hipertensión arterial, eficaces sobre todo en la hipertensión de tipo renal o vasculorenal y en las formas graves. Están, eso sí, contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal. Y también se ha demostrado que disminuye la mortalidad en este contexto. Y por último, la nefropatía diabética. Tiene un efecto nefroprotector, porque se encargan de reducir la hiperfiltración y la albuminuria en estos pacientes. Bien, a continuación vamos a hablar de fármacos antimicrobianos. Vamos a centrarnos en este vídeo fundamentalmente en los antibacterianos y para ello vamos a analizar una tabla. Vamos a ver una tabla en la que identificamos los fármacos, algunas de sus indicaciones típicas, el efecto secundario característico y la contraindicación del mismo. De este grupo de fármacos, lo que ha sido preguntado con más insistencia en vuestro examen son los efectos secundarios de determinados antibióticos, que ahora resaltaremos. El primer grupo que podemos identificar son las sulfamidas, fundamentalmente indicado para tratamiento de nocardia y toxoplasma. Su principal efecto secundario sería una típica hipersensibilidad y anemia aplásica, así como cristaluria. Anemia aplásica fundamentalmente es lo que tenéis que recordar. Están contraindicados sobre todo en el embarazo y en caso de insuficiencia hepática. El siguiente grupo, el trimetoprim, no ha sido preguntado, pero bueno, recordar que fundamentalmente puede inducir una megaloblastosis y aplasia medular. Las quinolonas sí han sido preguntadas en vuestro examen. Están indicados fundamentalmente para las infecciones del tracto urinario, son de uso de elección en determinadas situaciones como la prostatitis, y su efecto secundario importante, como digo a recordar, son las alteraciones del cartílago en los niños y en los fetos. Por tanto, están contraindicados tanto en el embarazo como durante la infancia. Las penicilinas, como el amoxicilina clavulánico, indicado para un espectro de microorganismos bastante amplio, pueden dar lugar a reacciones de hipersensibilidad, a convulsiones en el caso de altas dosis. Hay otros cuadros como de nefritis intersticial o insuficiencias cardíacas congestivas por una sobrecarga de sodio o en unas situaciones un poco más excepcionales. Las cefalosporinas son fármacos también utilizados en determinadas situaciones para cubrir determinados microorganismos, y de ellos debéis recordar como principal reacción la hipersensibilidad, el efecto antabús con determinados fármacos, el barro biliar, sobre todo con ceftriaxona, y puede producir la colitis pseudomembranosa. El imipenem, dentro de los cuales del grupo farmacológico de los carbapenems, fundamentalmente están utilizados en la práctica clínica para cubrir microorganismos multiresistentes, cuyo principal efecto adverso va a ser las convulsiones. La vancomicina para gérmenes meticilin resistentes fundamentalmente producen el llamado síndrome del hombre rojo, y también es nefro y ototóxico. Esto sí es importante que lo recordéis, nefro y ototóxico.
Los aminoglucósidos también inducen una nefrotoxicidad y ototoxicidad y están contraindicados en el embarazo. Las tetraciclinas, para tratar fundamentalmente riquecias, clamidias o brucelosis, son bastante hepatotóxicos y teratogénitos, sobre todo por alteración de esmalte y de los huesos. Por tanto, también estarán contraindicados en el embarazo y en la insuficiencia hepatorenal. El cloranfenicol es un antibiótico que tiene un amplio espectro de microorganismos y cuyo principal efecto secundario también ha sido preguntado, llamado síndrome del niño gris y aplasia medular, por tanto, de nuevo contraindicado en el embarazo. Los macrólidos, utilizados sobre todo para cubrir fármacos microorganismos como Legionella o Pneumonias o Helicobacter pylori, pueden dar lugar a hepatitis colestásica, sorderas reversibles en ancianos con insuficiencia renal. Clindamicina puede dar lugar a colitis pseudomembranosa y rifampicina es un fármaco utilizado para la tuberculosis, para la profilaxis de meningitis meningocócica o legionelas complicadas y en general el principal efecto secundario es la coloración anaranjada de las secreciones, un síndrome pseudogripal y trombopenias o anemias hemolíticas. Y por último el metronidazol para cubrir anaerobios contraindicado en embarazo y cuyo principal efecto secundario sería el efecto antabus. Por último vamos a hablar de fármacos con acción hematopoyética. Este es un capítulo importante que debéis recordar porque ha sido preguntado mucho en vuestro examen y además siempre ha sido preguntado de la misma manera, con lo cual es algo rentable que recordar. Vamos a estudiar fármacos con acción hematopoyética que van a ser fundamentalmente tres: la cianocobalamina, el ácido fólico y el hierro. En primer lugar, la cianocobalamina o vitamina B12. Esta se encuentra como fuente fundamental en alimentos de origen animal y va a estar almacenado fundamentalmente en el hígado, de forma que su nivel es tan elevado que la deficiencia tarda años en producirse, ¿vale? Mediante la acción de los jugos gástricos se va a producir una liberación de la cianocobalamina de las proteínas de los alimentos. A continuación, esta vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco que es segregado por las células parietales gástricas, que va a transportar la vitamina a lo largo de todo el intestino delgado hasta el ilion terminal, insisto, ilion terminal, y ahí es donde se va a encontrar los receptores específicos y donde se va a producir la absorción de vitamina B12 hacia el plasma. Insisto en este concepto porque todas las preguntas relacionadas con este tema han sido las mismas. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? Bien, en el ilion terminal. Por otra parte, en la sangre la vitamina B12 se une a la transcobalamina. La transcobalamina 2 es la principal proteína de transporte de esta vitamina una vez se ha absorbido de nuevo, pero presenta una corta vida media, con lo cual esta transcobalamina se sintetiza en el hígado y esa transcobalamina tipo 1 transporta la mayor parte de vitamina B12 circulante como consecuencia de su mayor vida media. El siguiente grupo sería el ácido fólico. El ácido fólico es una forma inactiva que precisa activarse con la acción de la folato reductasa del organismo para poder transformarse en una forma activa también denominada ácido tetrahidrofólico o ácido folínico. Este ácido folínico aparece no solamente en productos cárnicos, sino también en verduras, legumbres, levaduras y frutos secos. Y otra vez lo mismo que antes. Lo que debéis recordar y no olvidar es que su absorción se produce fundamentalmente en el yeyuno y se deposita en el hígado. Recordad, vitamina B12, absorción en el ilion terminal, ácido fólico, absorción en el yeyuno. Y por último, el hierro. El hierro forma parte de la molécula de hemoglobina, de la mioglobina y de otros compuestos. El metabolismo del hierro lo tenéis reflejado en esta gráfica. Veis que la ingesta supone unos 10 miligramos al día, una absorción del 10% de la cantidad, pérdidas sanguíneas, eliminaciones, etc. Debéis recordar lo que influye en la absorción del hierro. Aumenta su absorción en las situaciones hémicas, el ácido gástrico, el ácido ascórbico y el citrato. En cambio, lo disminuye los fitatos y los cereales. El hierro es absorbido y transportado en sangre a través de la transferrina en forma férrica. La capacidad ligada del hierro de la transferrina es de aproximadamente el 33%, lo cual quiere decir que una de cada 3 moléculas de transferrina transporta hierro en un momento determinado. Una mínima cantidad se transporta en plasma por la acción de ferritina, que presenta muy buena correlación con los almacenes de hierro en el organismo.
Pues bien, a través de la sangre acabará llegando los precursores eritroides, pasando posteriormente a las mitocondrias para unirse a la protoporfirina y formar el pigmento hemo. Recordad que el hierro que no se utiliza para la hematopoiesis queda en forma de depósito en los macrófagos en forma de ferritina y hemosiderina. Y con esto hemos acabado de repasar los conceptos fundamentales de la asignatura de farmacología clínica.